Que uno de los puntales de esta lucha que se va a llevar en estos días cruciales es el de la universidad. Y para hablar de eso, ahora sí tenemos conectado a Carlos De Feo, que él es secretario general de CONADU, es arqueólogo recibido en la UNLP y trabajador del CONICET. Carlos, Gabriel te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Gracias por llamar, ¿eh? Gracias a vos por el contacto. En un momento que, bueno, nos convoca desde todos los lugares, me parece, de la población, teniendo en cuenta el antecedente de la anterior marcha federal. ¿Qué expectativas tienen para este miércoles? Y con respecto a la marcha, tenemos muy buena expectativa. Creo que va a ser importante. Estamos hablando con mucha gente, estamos viendo y organizando, los gremios estamos teniendo muy buena respuesta al interior de las facultades, al interior de las universidades. Creo que va a ser una marcha muy importante. Después, bueno, nosotros. El tema en la Cámara de Diputados Mm. está muy cerquita, estamos en un filo. Tanto si podemos sacar los votos, llegamos, y si no pueden llegar esperamos rechazar, esperemos que rechacemos el veto, que rechacemos, en la Cámara de Diputados rechace el veto. Estamos hablando en las provincias con los partidos provinciales, con los diputados provinciales, o sea, los diputados nacionales desde Claro. la provincia. Estamos teniendo reuniones y bueno, tenemos una buena expectativa, pero va a ser importante el apoyo de la movilización que se haga en la calle. Nosotros, no solamente se va a hacer en Buenos Aires y va a participar todo el conurbano, La Plata, sino también que la vamos a replicar en todo el país. Imagínate, grandes universidades Claro. están en grandes ciudades: Córdoba, Tucumán, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Bahía Blanca, Corrientes. Esperamos, bueno, y las chicas también, pero tener una muy buena aporte de esas movilizaciones también, ¿no? Que se vea que el país entero está apoyando esta ley para que los diputados la terminen rechazando el veto. ¿Qué les llega de sus compañeros y compañeras que trabajan, por ejemplo, en Córdoba, en la primera universidad que tuvo nuestro país, una tan icónica, ¿no?, para la educación superior? ¿Cuál es la situación? No, la situación es más o menos la misma que se da en todos lugares. Las universidades más grandes tienen un poco más de espalda, ¿viste? Porque tienen más recursos, pero igual están en una situación muy crítica, ¿no? Entonces, estamos perdiendo docentes. Por otra parte, el sistema universitario, porque nosotros, la cuestión salarial es muy grave, ¿no? Porque el mismo veto, en los considerandos del veto, dice que hemos perdido más del Mm. 40% del salario. Eso es un desastre, es una destrucción del salario. Pero los mismos números los manejas al interior de las universidades, ¿no? Claro. Porque se ha perdido la posibilidad de mantenimiento de los edificios. Los edificios se están viniendo abajo, necesitan mantenimiento constante que no se está haciendo. Lo mismo pasa con los equipos de investigación, con el equipamiento de las universidades, ¿no? Todos, que no hay dinero para comprar los repuestos, o inclusive algunos tienen que ser importados y no se pueden importar. Bueno, pues no hay los recursos. Y por otro lado, las becas están siendo, el precio de las becas, el valor de la beca está congelado desde diciembre del 2023. Siguen cobrando Claro. 35.000 pesos. ¿Qué hace con 35.000 pesos? Parece, no, le dura una semana, cuando mucho. Y después los comedores, cuando no están colapsados, están en serio problema para seguir funcionando. No hay tutorías. Digo, estamos perdiendo estudiantes todos los días, estamos perdiendo trabajadores y trabajadoras, tanto docentes como no docentes. En el caso de los docentes, ya estamos hemos pasado los 10.000. Yo creo que estamos aproximadamente en 15.000 los docentes que han ido renunciando o pidiendo licencia sin goce de Ujú. sueldo. Y para peor, los que renuncian y se van desarmando las cátedras, y después es muy difícil.
gente que trabajadores, trabajadoras, docentes que se han tardado muchos años en Claro. formarse y ahora cuando se van, eso después recomponer esa situación. Pasa lo mismo que en salud, lo que dicen los profesionales de Garrahan, en otras áreas del Estado que han sido manteladas, ni hablar de ciencia y técnica, ¿no? Claro, porque vos imaginate que muchos docentes se están yendo, muchas docentes se están yendo a otros países porque, claro, trabajan en proyectos de investigación y esto es lo peor, ¿no? Los que están más capacitados, más formados, los que están en las puntas de los proyectos, trabajan, en general trabajan en redes con universidades de otras partes del mundo, porque hoy en día la internacionalización de la educación superior hace esto, muchos participan de proyectos de otros países y rápidamente cuando saben en la situación que están, los empiezan a tentar. Y muchos una cuestión salarial y otros porque vos sabés que estás en un lugar, tenés una vocación, estás desarrollando una investigación, no tenés los recursos, te das cuenta que día a día esto se va poniendo peor y en otro lugar te ofrecen no solamente un buen salario, sino que el equipamiento necesario, las condiciones necesarias para poder avanzar. Y en general eso hace dudar a más de uno y unos cuantos se están yendo, otros se están yendo directamente a manejar un Uber, porque si ganás 250.000 pesos por mes para dar 2 o 3 clases semanales, tenés que atender 100, 200 alumnos, la verdad que subirte atrás de un volante y manejar unas horas por día y ganás mucho más que eso y estás más tranquilo. Entonces, la verdad que hay una pérdida y esto va destruyendo la universidad, va destruyendo la calidad educativa y es algo que se tardó muchos años en formar y entonces es necesario, es imperioso que el miércoles el veto sea rechazado y que finalmente la ley sea aprobada totalmente y empiecen a llegar los fondos que permitan superar esta situación, porque si no, la universidad va a estar en una crisis que no digo que va a ser terminal, porque el sistema universitario es muy Ujú. grande en la Argentina, pero Sí. va a destruir gran parte de él y nos va a poner en una situación que después va a ser muy difícil recomponerla, ¿no? Sí, pensaba justamente una de las preguntas que te iba a hacer es los docentes y las docentes que no tienen esa posibilidad de irse a otro proyecto, como vos decís, internacional, tienen que salir a buscar cualquier laburo y encima no hay laburo. Sí, por otra parte, mirá, nosotros históricamente tuvimos mejor salario que las privadas. Nuestro salario era una referencia para los Claro. y las docentes de las privadas. Hoy en día, ¿cuántas ya nos han superado? Entonces, te vas a dar clase a la privada. También nos está sacando. La gente se está Sí, yendo sí, a la sí. privada porque gana más salario. Digo, completamente comprensible. Una persona tiene que vivir, tiene que mantener su familia y donde le ofrecen la posibilidad de hacerlo, tiene que ir. Y eso es lo que está pasando, otra de las cosas que está pasando también. Yo creo que hay un proyecto en el gobierno que tiene que ver con la destrucción de la universidad tal cual las conocemos, de reducir el sistema en forma pero muy, muy fuerte. Pensá que en un país como el que propone La Libertad Avanza, que es un país de producción de materias primas, Ujú. agrícolas, ganaderas, de minería, algo de energía, no mucho más que eso, un sistema universitario, un sistema científico-tecnológico como que tiene la Argentina, que está entre los 3 más grandes de América Latina, que tiene un prestigio internacional muy grande. Las investigaciones que se han hecho en Argentina, desde las telecomunicaciones satelitales, energía nuclear, biotecnología, donde buscas encontrás trabajos de punta. Y por otra parte, universidades que están rankeadas entre las mejores del mundo. Entonces, te das cuenta que esa universidad no sirve para ese modelo de país. Hay que destruirla. Y por otra parte, la universidad también asentada en su autonomía, ha ido teniendo posiciones políticas que son políticas no partidarias, Sí, sí. políticas que se oponen a lo que este gobierno nos impone. La universidad piensa en un país con soberanía, esas son sus investigaciones, un país con justicia, porque el formar jóvenes para que mejoren sus condiciones de vida es una medida de justicia, es garantizar un derecho. Y todas esas cosas que la universidad hace se oponen
al proyecto político, a la ideología que se nos propone desde un gobierno claramente autoritario, ¿no? Donde cada día la república y la democracia se ven lesionadas a partir del gobernar a través de vetos, a través de decretos de necesidad de urgencia, de no cumplir las leyes. Llevamos 2 años sin un presupuesto. Entonces, frente a esto, yo creo que es muy importante lo del miércoles, porque le está pidiendo la respuesta a una de las tres poderes que son la base de la democracia y la república, como es el poder legislativo, que es el que representa al conjunto de la sociedad. Entonces me parece que va a ser muy duro si el Congreso acepta el veto, porque vamos a tener que, sin ninguna duda lo vamos a hacer, vamos a escrachar a todos aquellos que voten en contra, pero también no solamente por la cuestión universitaria, sino por traicionar a una responsabilidad que tienen, porque yo creo que la marcha del miércoles no va a ser solamente integrada por universitarios. Como fueron las otras, va a haber mucha gente de la sociedad que se va a acercar a apoyar la marcha, a estar allí, también entendiendo que la marcha en algún sentido va expresando también su propia idea o su propio reclamo por las condiciones cada vez peores en las que están viviendo. Yo creo que se va a sumar a una situación de decadencia de un gobierno que se resiste a entenderlo. Yo creo que las elecciones de la provincia de Buenos Aires, más allá de las cuestiones partidarias que se expresan, yo creo que claramente está demostrando el malestar de una sociedad que empieza a decir: nosotros no te votamos para esto, entendemos que te está yendo por un camino que no es el que nosotros queremos encarar. Entonces me parece que es necesario que nosotros tengamos en claro que el Congreso tiene que terminar con ese, y tiene que hacerse, ¿cómo se dice? Normalmente, vulgarmente, se tiene que hacer valer en esta disputa que está teniendo con el Poder Ejecutivo o con el Poder Judicial, que es un poder que se ha ido como una casta. Esto sí que es una casta, ¿viste? Que tiene, la verdad que hay jueces muy probos, ¿no? Pero uno entiende que desde una Suprema Corte que parecen reyes y no funcionarios de un Estado democrático, también tiene que haber una reforma. Y me parece que ahí hay que pararse y entender la fuerza que tiene que tener el Congreso de la Nación para defender la democracia, para defender la República, ¿no? Me interesa esto que decías de que es algo que convoca a mucha gente, la cuestión universitaria. Bueno, hoy vamos a tener la visita de compañeros y compañeras de la Unión de Estudiantes Secundarios, obviamente de cara a la marcha de mañana, Claro. pero es algo que nos une como sociedad. ¿Ustedes qué perciben en el estudiantado? ¿Se elevó, digamos, los niveles de conciencia respecto a la importancia del presupuesto universitario? Te lo pregunto porque pienso que obviamente no es por echarle la culpa a ningún rango etario, pero muchos de los pibes y las pibas que van a la universidad eligieron este gobierno y quizás estén empezando a caer en la cuenta de lo peligroso que resultan estas políticas. Yo creo que ya lo vienen haciendo el año pasado. Las movilizaciones el año pasado, en abril y octubre, tuvieron la participación muy grande de los estudiantes, mucha movilización estudiantil, centros de estudiantes, que no se veían hace años, ¿no? Claro. Yo creo que el tema de la marcha universitaria, a lo mismo que la marcha del Garrahan y otras, ¿no? Tienen la capacidad de empezar a expresar el malestar de amplios sectores de la sociedad que inclusive no van a la universidad, pero como son instituciones muy valoradas, muy valorizadas por la sociedad, por el conjunto de la población, ir a reclamar ahí, cuando todavía yo creo que hoy uno de los problemas que tenemos con el gobierno es la imposibilidad de ver una oposición firme y clara. Si bien es claro que algunos han ganado elecciones y otros las han perdido, pero me parece que frente a esa duda de dónde está la oposición, dónde está la política, por hablarlo vulgarmente, la gente sale a apoyar esto porque entiende con valores que puede sostener. Entonces me parece que hoy estamos, ese es uno de los problemas de la Argentina, ¿no? Una oposición que pueda expresar cabalmente este descontento, esta desilusión, esta decepción,
con un gobierno que prometió cosas que nunca cumplió. Yo me acuerdo siempre cuando empezó este gobierno, yo le decía a los compañeros, pero mire, van bien por la universidad. No, eso en la Argentina no puede pasar. Era Mm. como que había cosas que estaban instaladas, que son cosas que no cambian. Y ahora muchos están viendo que eso no era así, que realmente las cosas cambian todo lo que el poder puede cambiar, de uno o de otro lado me refiero. Y ahí que no hay nada que esté establecido para siempre. Hay que estar atento, defendiendo los derechos que uno tiene, porque rápidamente se pueden perder. Y me parece que esto es lo que se está viendo también hoy. Faltará la maduración de una oposición que pueda expresar ese, como te decía recién, ese malestar, ese descontento, esa desilusión, y que aparte le pueda ofrecer a la sociedad algo nuevo, una fortaleza y un proyecto político que los pueda convencer de que ese cambio es posible, que se puede avanzar hacia cosas mejores. Porque la verdad que lo que votó la gente cuando votó a Milei fue sobre el hartazgo de una situación que hoy, si uno la mira, era mejor que la que estamos viviendo hoy, porque los salarios Sí. eran mejores, porque a pesar de la inflación galopante de todos los meses, los salarios aumentaban, pero claramente no satisfacía a muchísima gente, no daba unas expectativas sobre el futuro, que eso es muy importante. La gente no puede vivir en la incertidumbre del mañana. Y vino este tipo y les ofreció, bueno, la dolarización y que vamos a hacer esto y aquello y lo demás allá. Y la gente ya cansada dijo, bueno, yo creo que eso fue lo que pasó. Y al final un gobierno termina demostrando que no tiene habilidad no tiene ni la capacidad ni la habilidad para gestionar el Estado, porque esto es lo que se ve Sí. claramente, no tiene ni la habilidad ni la capacidad para desarrollar la política necesaria para ni siquiera poder ganar una elección o hacer un papel relativamente importante en una elección. Yo creo que todas estas cosas empiezan a aparecer en los ojos de la gente y lo que cuando da vuelta la mirada todavía duda de dónde va a ir. Pero yo creo que en la medida en que la oposición se empiece a conformar una oposición que empiecen a ver como viable, va a haber un cambio. Nosotros, por empezar, digo por empezar, independientemente de lo que pase el miércoles, se rechace o no el veto, nosotros vamos a hacer una campaña como universitarios. Hay un espectro, un espectro amplio en la oposición reclamándole a la gente vote en contra de este modelo político que hoy está destruyendo la universidad. Vote por su futuro, vote por el futuro de sus hijos, vote para mejorar. Después querrán votar, no sé, las distintas opciones que hay, pero que no voten por un modelo como el de la Libertad Avanza, que ha ido destruyendo en menos de 2 años el trabajo de 40 años de democracia, ¿no? Sí, sí, coincidimos plenamente. Ahora Claro. te uno dos cuestiones, esto último que decías respecto de la oposición y algo que dijiste un poco a la pasada y no tanto, que es la cuestión del poder judicial, ¿no? Porque tenemos la que para muchos es nuestra principal líder, en la Y que ahora no la confiamos quieren muchas dejar veces. votar. Claro. Tampoco, aparte, ya como si no le alcanzara. No, totalmente, totalmente. Eso es Pienso, una, perdón, Carlos, pero lo pienso como sí. uno de los puntales hacia los que tenemos que ir cuando, si logramos, mejor dicho, volver a estar en un gobierno nacional, ir por ¿cómo se dice? Una reforma del Poder Judicial, sin dudas. Yo creo que mira, nosotros en la universidad, los mejores años fueron los años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Eso no hay ninguna duda, no hay nadie que lo pueda discutir, absolutamente no hay un solo número que demuestre lo contrario, Mm. sino más bien todo lo que estoy diciendo. O sea, fueron los mejores años. Ni hablar de la cuestión salarial. Nosotros tuvimos los mejores salarios de la democracia, tuvimos una ley de jubilación, al igual que el resto de los docentes, tuvimos el único convenio colectivo de trabajo docente en América Latina, tuvimos formación gratuita, en fin, una serie de cuestiones. Ahora, también es cierto
que cuando uno lo piensa, la reforma del Poder Judicial también tiene que ir de la mano con una profundización de la democracia. Nosotros estamos con una constitución que es una clara muestra del neoliberalismo, porque salió así en los años 90, fue un acuerdo político entre dos sectores para garantizarse espacio de poder. Yo creo que hoy tenemos que profundizar esa democracia, porque la democracia, el sistema que nosotros estamos manejando, se demostró insuficiente a la hora de promover un cambio que, digo, cuando llegamos después de la pandemia, inclusive cuando salimos del macrismo, no tenemos los niveles de participación necesarios que tenemos, y la gente, cuando se la deja de lado en las decisiones, termina sucediendo lo que pasó con las últimas elecciones, ¿no? Yo creo que es muy importante, no va a salir el cambio de los que nunca lo quisieron, obviamente que el cambio viene de la mano de aquellos que más cosas hicieron para garantizar derechos y mejores condiciones de vida de la gente. Pero también hay que pensar que la historia no vuelve a repetirse y se construye sobre realidades objetivas en el momento, ¿no? Y me parece que eso es entender. Yo a veces escucho discursos que me pueden gustar sí o no, más o menos, pero que a veces están anclados en un tiempo que ya pasó. Esto como cuando te dicen, y te quedaste en el 45, y hay gente que se quedó en el 45, hay algunos discursos políticos, no voy a hacer nombre, pero que no tienen nada que ver inclusive con lo que vivimos en este siglo. Y me parece que ahí es necesario esa alternativa para la gente, porque si no la tienen, nosotros pensamos que en el último gobierno de Alberto Fernández, los docentes universitarios recuperamos el 2% del 20% que perdimos con Macri, pero hubo un montón de trabajo, un porcentaje altísimo de trabajadores registrados, no estoy hablando de trabajadores informales, que tuvieron salarios por debajo de la pobreza y no teníamos forma o no tenían forma o no encontraron la manera, pero el sistema no le dio la manera para que se pudieran expresar, para que pudiéramos tener la palabra de esos, ni hablar de los que están informales, ¿no? Eso es lo mismo que cuando uno piensa en la organización del trabajo, te dicen, bueno, no, porque la realidad de la informalidad, pero el problema de la informalidad no es un problema de los trabajadores, porque yo cuando veo viene uno de un Rappi o un Uber, y entonces vos decís, o un trabajador de una línea de supermercado, que te dice, no son trabajadores, son asociados. ¿Qué van a ser asociados? Son trabajadores. Vos, ¿qué haces? Haces una tarea por la que te pagan, no sos dueño de la empresa. Simplemente cumplir una tarea. Yo creo que ahí nosotros, una de las tareas fundamentales también, y esto tiene que ver con el proyecto político y la batalla cultural, es reconstruir la identidad de la clase trabajadora en la Argentina, teniendo en cuenta los momentos que vivimos, porque la verdad, nosotros no vamos a ser tan distraídos de creer que existe la capacidad de acordar con el sistema financiero o con las grandes patronales de la Argentina. Cuando vino el 2001, el 2003, Néstor Kirchner ganó las elecciones y mientras todos hacíamos plata, la cosa fue bastante bien. Entonces ellos ganaban, nosotros mejorábamos los salarios. Ahora llegó un momento que la voracidad del capital pasó del trabajador. Y lamentablemente tuvimos esa pelea que fueron los últimos años de gobierno de Cristina Kirchner, pero lamentablemente ganó Mauricio Macri. Y nosotros tenemos que entender eso, que hay una pelea que la clase trabajadora tiene que dar y condiciones de trabajo que tiene que saber mantener. En la Argentina lo hemos sufrido, cada 30 años tenemos un golpe de Estado, tenemos, estos tipos de gobiernos. Vino el 55, después vino el 73, después vino el 2001, ¿no? Y digo, después vino Macri y ahora lo tenemos a Milei. Entonces en algún momento tenemos que entender que hay determinadas cuestiones que no se pueden discutir con los poderosos, porque los poderosos y el capital siempre quiere crecer y quiere aumentar.
no existe, creo yo, un capitalismo bueno si uno lo deja suelto. El capitalismo bueno es cuando está regulado del Estado, cuando tiene los límites bien claramente puestos y cuando el Estado es representante de las mayorías y no del capital, como está haciendo hoy. Me parece que esas son las cosas que que tenemos que empezar a poder discutir desde los sectores populares para llegar nuevamente al gobierno y poder desplegar un programa político que nos permita empoderar a los sectores populares, a los trabajadores fundamentalmente, hacer crecer las organizaciones de trabajadores, porque eso yo sigo creyendo que la columna vertebral Sí. de las luchas populares está representada por la clase trabajadora organizada, y si nosotros queremos que eso tenga potencia, tenemos que empezar a pensar que la clase es una tarea hoy, recuperar la identidad y la organización de la clase trabajadora en la Argentina, ¿no? En eso estamos acá en La Soberana también, abogando por eso. Eh, Seguramente. no te quiero dejar de consultar, Carlos, porque todo esto que vos decís vuelve a tomar centralidad la universidad. Digo, ¿qué trabajo se viene? ¿Cómo es el mundo del trabajo en el futuro? ¿Cómo vamos a mejorar la producción respecto a las novedades tecnológicas que hay? Digo, no es que solamente desde la universidad se generan profesionales, sino que se tiene que poner, o está pensada incluso en su origen, en pos de generar un Estado y una sociedad mejor. Digo, hay veces que muchas veces se pierde el ojo de ese instrumento fundamental que es la universidad. Seguramente, mira, yo tengo una larga militancia universitaria, yo fui presidente del centro estudiante en los años 70 y siempre a veces la militancia universitaria, sobre todo la estudiantil, tiene una visión como que la universidad es muy secundaria, la militancia es mucho más importante militar en el territorio o el trabajo sindical, eso era en mi época cuando yo era joven. Claramente la universidad es una, como vos decís, y cada vez más, y esto en este siglo XXI se ha ido Claro. profundizando, es uno de los mecanismos fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces no se puede dejar la universidad en manos de minorías elitistas. Es necesario que el poder popular esté presente en la universidad. Por eso, para nosotros, y defendemos muchísimo, el tema de haber organizado a los trabajadores docentes, que siempre fueron como una élite que miraba desde un poco de arriba y desde lejos, o de espaldas, en muchos casos a la Argentina, crear sindicatos, porque eso también nosotros nos pone en un pie de igualdad con hermanos nuestros que trabajan en otros lugares muy disímiles, y tener la visión de los trabajadores en la universidad es fundamental, mirar desde el trabajador, Claro. no desde el intelectual que puede tener más o menos un compromiso con las luchas del pueblo, sino la cuestión, vuelvo a remarcar, la cuestión organizativa es fundamental hoy. Entonces, a vos te pasa, y a mí me pasó mucho tiempo, nos pasó y nos sigue pasando en la universidad, que nosotros tenemos compañeros que tienen posiciones políticas de las cuales nosotros reivindicamos y no se afilian a los sindicatos, por ejemplo. Entonces, termina siendo una paradoja con lo que dicen, ¿no? En la universidad hay muchísimas cosas para discutir, hay muchos claroscuros, hay muchos recovecos y los tenemos que recorrer, y porque tenemos que potencializar. Nosotros somos muy defensores de la autonomía universitaria, lo cual no implica ser neutrales. Sí. Yo creo que la autonomía universitaria implica eso, ¿no? Tener siempre una voz crítica, una voz que esté del lado de los sectores populares y que sea capaz de expresar, más allá de lo partidario, políticas estratégicas de desarrollo de la nación. Para eso a mí me parece que la universidad es el camino. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos que ir pensando en la Argentina futuro. La universidad se ha expresado y en muchos lugares se hace, hay trabajos y todo, pero tenemos que ir discutiendo cuestiones centrales, esto del mundo del trabajo, la tecnología en relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Yo supongo que tenemos que ir pensando en trabajadores que tengan menos
Porque yo digo, para mí, yo soy arqueólogo, ¿no? Sí. Para mí, yo hace un reto, y lo lamento muchísimo, ya me estoy por jubilar, Ujú. lamento mucho no haber dejado de trabajar, pero para uno, yo en esa época uno podía trabajar 12, 14 horas porque era un apasionamiento. Ahora, un compañero o una compañera que trabaja en una fábrica no puede trabajar 12 Claro, horas adentro de una fábrica. El trabajo es enajenación. Entonces tenemos que empezar a pensar, fueron compañeros y compañeras que dieron la vida por las 8 horas. Hoy nosotros necesitamos reducir las horas de trabajo, la tecnología nos lo permite. La productividad no tiene que estar en función del lucro de la patronal. La productividad tiene que estar en función del mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. No se puede seguir pensando, o como hacen los empresarios, ¿no? Sí, tienen tecnología, incorporan la robótica y los trabajadores que le quedan adentro de la fábrica los hacen trabajar 16 horas claro. por día con horas extras, y eso es verdad, por más que le paguen las horas extras. Entonces nosotros tenemos que pensar, esas cuestiones tienen que ser pensadas y tienen que estar en la discusión del trabajo en la Argentina, cómo la tecnología, que es liberadora en muchos casos, Mm. no termine siendo, si la maneja el gran capital, una herramienta más de explotación ¿cómo se dice? De dejar fuera del sistema a más gente, porque eso es lo que este gobierno Claro, nos propone, claro. un país donde el 80% esté fuera de no me sale la palabra, ¿no? Excluidos, el Excluidos. 80% estén excluidos y el 20% sean los ciudadanos de primera, ¿no? Que son aquellos de las clases medias altas, los capitalistas y los que tienen los mejores empleos en el Estado. Y el resto que viva Que como en 1910. Nosotros no podemos permitir eso, no podemos, la tecnología tiene que ser inclusión, tiene que ser garantía de derecho, nosotros tenemos que pensar en eso y cómo se organiza el trabajo, desde los trabajadores y no desde los patrones, ¿no? Sin ninguna duda. sin ninguna duda. Carlos, siempre es un placer escucharte. La verdad, muchas gracias por este tiempo. Por último, te quiero consultar porque entiendo que seguís siendo coordinador de educación superior en el Comité Regional Internacional de la De Educación América Latina, sí, para la América Internacional de la Latina. Educación, la Federación Mundial, sí. Quería Sí, consultarte cuál es la mirada desde afuera, qué ven de nuestra Argentina. no, bueno, muchísima preocupación, muchísima preocupación. La Argentina no es un jugador menor Claro, digamos, haciendo, en el ajedrez latinoamericano, ¿no? Y bueno, y en la parte de ciencia y técnica, en la parte de educación, también en todos los aspectos, Argentina es un país fundamental. No se puede pensar, como no podés pensar en un proyecto de liberación hoy de países como pudimos haber pensado en los años 70, aunque no, porque ya lo recordamos todos, algunos hemos leído América Latina ahora o nunca, y recordamos perfectamente la visión que tenía el general Perón con respecto a eso, un visionario en su mm, momento de haber planteado la patria grande latinoamericana. Yo creo que hoy no se puede pensar en países que se independizan o que se liberan individualmente, y no lo hemos visto hasta el cansancio, bueno, lo que pasa con Cuba, lo que pasa con Nicaragua, o inclusive el acecho constante de los Estados Unidos sobre sí, Venezuela, ¿no? Y sí, sí. bueno, después uno puede ver si las respuestas que da el país adentro están bien o mal. Pero es indudable que esto es lo que está pasando, y entonces no podés pensar, y los compañeros lo saben bien y tienen mucho interés. Yo hace poquito me invitaron a Brasil, estuve en el sindicato universitario, contando un poco cómo es la situación en la Argentina y cómo es nuestro camino, porque no hay una alternativa, sino es como fue en su momento, cuando Chávez, Néstor Kirchner, Lula, bueno, y varios países, Ecuador, Correa, Uruguay, Evo, sí, sí. Correa, Evo, también en Uruguay, había gobiernos que empezaban a pensar o que pensaron en la potencia del Estado para garantizar derechos a nuestra población y mejorar sus condiciones de vida. Un Estado que era presente, un Estado que rechazaba las presiones. Bueno, eso lamentablemente tuvo un reflujo. Yo creo que Sí. mostró claramente el UNASUR, mostró claramente ese camino. Y bueno, y mucha gente está muy preocupada,
Pero también lo que sí es cierto, y esto con un poquito de orgullo, en muchos lugares siempre tienen presente que los argentinos somos muy rebeldes. La calle es un lugar donde nosotros discutimos siempre las cosas, es muy diferente a lo que se ve en otros países. Este, y aunque hoy podamos decir que estamos disminuidos en eso, pero la movilización argentina siempre es una garantía. Yo creo que la conciencia del pueblo argentino es una garantía de que si no ganamos, pero tampoco perdemos, ¿no? Estamos siempre arriba del ring, peleando y manteniendo la situación abierta. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos bueno, qué sé yo, hemos visto cómo ha avanzado el imperialismo en el desastre en Bolivia, Claro. bueno, Perú es increíble, Ecuador, así que hoy Brasil, Uruguay son países, inclusive, bueno, Colombia, ni hablar de México. México hoy es como una gran esperanza en toda América Latina, Sí. pero sobre todo no por el gobierno, sino por los avances ideológicos, ¿no? Digamos, doctrinarios que el gobierno de Sheinbaum, López Obrador primero. Yo estuve con López Obrador hace unos años, la verdad que cuando uno escuchaba hablar, se paraba a Deslumbrante, ¿no? aplaudirlo. Pero Sheinbaum yo creo que va más allá todavía, ¿no? Es una esperanza para América Latina, y sobre todo cuando, y además encarnada en una mujer, creo que esto es doblemente valioso. Y me parece que la Argentina tiene que sumarse si América Latina piensa en un futuro mejor para sus poblaciones. No puede quedar a Argentina fuera. Y yo creo que es un compromiso que los argentinos tenemos que tener, sin ninguna duda. Bueno, qué tranquilidad tener a alguien como vos, ¿no? En ese sector coordinando, porque te No, no es escuchamos para hablar con muchos tanta compañeros pasión. piensan, muchos compañeros piensan mucho mejor que yo esas cosas, por eso las digo, porque las he escuchado en otros lugares, sin ninguna duda. Bueno, pero la pasión que transmitís y el compromiso evidentemente se nota, al menos vía telefónica, así que Sí. una No, tranquilidad. no, bueno, son muchos años. Uno, siempre me decía un compañero, ya con todos estos años que tengo invertido, lo único que cobro es, de esta inversión es seguir luchando y ganar. Yo, cuando era joven, siempre tenía una consigna que era hasta la victoria siempre, Mm. porque uno tenía presente la victoria final del pueblo, ¿no? Las luchas del pueblo. Yo estoy hablando de la década finales de los 60, principios de los 70, el Mayo francés, aunque el Mayo francés terminó siendo una desilusión, pero teníamos hoy estoy convencido que es hasta la victoria, siempre. Siempre luchamos hasta la victoria, pero si luchamos estamos vivos y podemos ganar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir a los más jóvenes, que nunca hay que bajar la cabeza, que nunca hay que rendirse, aunque parezca que estemos vencidos, siempre estamos. Mientras estamos de pie y con ganas de pelear, no nos van a vencer. Y eso es lo importante, ¿no? Definitivamente. Claro. Carlos, muchísimas gracias nuevamente por este contacto y bueno, nos estaremos cruzando quizá el miércoles porque ahí vamos a estar bancando como siempre que se puede. Así que de nuevo un fuerte abrazo, muchas gracias y mucha fuerza para lo que viene. Bueno, muchas gracias a vos, porque ahora que estoy mirando, hace media hora que estamos hablando. La verdad que normalmente no puedo hablar tanto ni explayarme, así que es un gusto muy grande hacerlo, ¿eh? Y aparte que es importante para nosotros poder llevar estas discusiones de la universidad a la sociedad, a la población, a nuestro pueblo, porque no en todos los medios la levantan y a veces la ocultan o peor aún la tergiversan. Así que muchísimas gracias a usted y quedo a tus órdenes cuando te parezca importante, ya conoces mi número, ¿eh? Un gran abrazo y nos estamos viendo el miércoles, sin duda. Hasta el miércoles entonces. Dale. Escuchábamos atentamente a Carlos De Feo, que es secretario general de CONADU, es arqueólogo, también es parte del CONICET. Nos quedó ese capítulo por hablar, pero bueno, ya habrá oportunidad. Vuelvo a remarcar la importancia que tiene la Universidad Nacional